Bueno, vamos a dialogar, vamos a comenzar a charlar en el día de hoy, en este viernes, con Virginia Tomasini. En esta oportunidad es politóloga, docente de la Universidad Nacional de Villa María. Vamos a charlar sobre la coyuntura nacional, política, también provincial. ¿Cómo andás, Vir? Matías te saluda. ¿Todo tranqui? ¿Cómo estás, Mati? Sí, todo bien, Bueno, todo bien. es un gusto volver a charlar contigo. ¿Qué análisis estás haciendo luego de la primera semana? No llegamos ni a una semana de gobierno de Javier Milei, ¿no? No llegamos a una semana y Sí, parecería que hiciera un montón de tiempo ya, ¿no? realmente, Porque realmente. creo que la verdad que está siendo todo tan vertiginoso, tanto en el plano económico como político, Sí, que la verdad que, bueno, no, no son llamativas las medidas que tomó. Lo llamativo es que las haya empezado a hacer, digamos, con tanta premura, ¿no? Tan inmediatamente a posterior de asumir. sí, Eh, Digo, el contenido, bueno, a mí por lo menos no me sorprende, o sea, tiene que ver, o sea, muchas de las cuestiones bueno, que son las medidas que se están tomando, fueron incluso propuestas y advertidas por Javier Milei siendo candidato. sí, Eh, lo llamativo es que yo creo que la ciudadanía al momento de elegirlo eh, no dimensionó que este ajuste no era hacia la casta, sino que era, bueno, hacia la clase media en definitiva, porque es con estas medidas que se están tomando y las que se está escuchando, que empezarían, bueno, a partir de la próxima semana, sí. luego de la reunión con gobernadores, bueno, y luego de las reuniones de gabinete de las últimas horas, la verdad que no van a hacer más que seguir acrecentando el golpe sobre ese sector de la ciudadanía, ¿no? Sí, que ya venía estando golpeado, ¿no? Que ahora en poco tiempo, en nada, se profundiza a un 30, 40, 50% de, bueno, de licuación de los sueldos también. Totalmente, o sea, con un congelamiento de los salarios, una inflación, bueno, excesiva y que va camino a una hiper, porque Sí. aparentemente, digamos, va a seguir devaluando. Bueno, el propio Adorni dijo, ¿no? Estamos ya en la hiper, que estábamos Bueno, ahora. y por supuesto también con la quita de tarifas, Sí, o sea, de los subsidios a las tarifas y esas cuestiones que pasado, o sea, en enero la vamos a estar viendo palpable en las facturas, ¿no? sí, sí. Ni hablar, digamos, el aumento de los combustibles, la quita de los subsidios a los transportes. Bueno, yo creo que se vienen épocas complicadas como las que más o menos suponíamos Ujú. quienes conocemos cuáles fueron las políticas aplicadas en los años 90 y bueno, y cuál es el impacto que tuvieron sobre la industria, sobre el empleo, sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? Sí. Con un agravante y esto es a mi modo de ver, Ujú. que es la virulencia y la violencia política y general que Sí. se está viviendo, digamos, en los discursos de la gente, en esta cuestión de las expresiones de odio hacia aquellos que piensan diferente o hacia los pares, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que es complicado también con una Patricia Bullrich que ya, bueno, anunció, digamos, ante los anuncios de los gremios, de ya empezar a estar en estado de alerta y ver eh, qué es lo que, o cómo se enfrentan, digamos, esas medidas y lo que aparentemente va a venir, que no hace más que ir agravando la situación. Claro, Bueno, están exacto. dispuestos a cualquier tipo de ¿Por, actitud por qué represiva, ¿no? parece, Vir, perdón, ¿no? ¿Por qué parece que Sí. como sociedad por allí no aprendemos y las recetas se repiten buscando ajuste y represión, ¿no? Ajuste y represión y ya lo hemos visto en muchas oportunidades en nuestro país. Parece que fuera como en loop, ¿no? El cuento de la pipa. Y vamos y venimos y vamos y venimos. ¿Cómo lo ves Y vos? que sí, y que en esta, por supuesto, habrá, digamos, yo no soy especialista en esto, pero Ujú. habrá explicaciones psicológicas, sociológicas Sí, claro. a estos fenómenos.
que psicoanalíticas. ¿Y de la política cómo se puede explicar? Pero a mí lo que me parece es que esto, digamos, forma parte de una coyuntura que es más global, que se acrecienta, digamos, estas cuestiones o estas actitudes reaccionarias, si se quiere, estos neofascismos, no se están, digamos, no están sucediendo solamente en nuestro país, sino que es un fenómeno global. Habíamos visto hace muy poco tiempo la victoria de Bolsonaro con rasgos similares, etcétera, por citar algún ejemplo de nuestro continente, pero yo creo que son posturas que se han acrecentado luego de la pandemia, ¿no? Donde primó esta cuestión de el discurso de las libertades individuales por sobre lo colectivo, por sobre el cuidado de la salud. Sí. Esto, digamos, impactó fuertemente en la cuestión económica de los ciudadanos, y por supuesto que eso genera esa bronca que no se dimensiona y que se está trasladando a todas las entes o las instituciones representativas. Sí, sin lugar a dudas. Lo estamos viendo, por supuesto, los partidos políticos, que tiene que ver, digamos, justamente con mi especialidad, se ven atravesados por esta crisis. Sí. La hemos visto otrora, digamos, en el 2001, con el que se vayan todos. Bueno, justamente Javier Milei gana también con un fuerte discurso antisistema y anticasta, ¿sí? Un discurso anticlase política que se derrumba totalmente cuando asume, y vimos de la manera que eligió su gabinete y quiénes son los actores, que no lejos están de ser actores nuevos y de venir a producir transformaciones y cambios. Pero por supuesto que estas instituciones, las instituciones partidarias, están en crisis, están en un contexto, en una era de la posverdad, donde esto que un poco también se ve en la provincia, ¿no? Sí. En este esquema de nuevas coaliciones heterogéneas ideológicamente, que van generando, van corriendo cada vez más los límites. Y yo creo que eso termina siendo peligroso, porque en definitiva inclusive viene a tocar algunos elementos que tienen que ver con la defensa del sistema democrático, ¿no es cierto? Como que estemos a esta altura de los 40 años de la democracia cuestionando todas las políticas de derechos humanos, con discursos negacionistas, con actores apoyando o intentando dar gobernabilidad a esos discursos. La verdad que me parece que es un contexto muy complejo, pero es una realidad que se viene, digamos, están transformando la política en general, las instituciones partidarias se ven atravesadas, digamos, por estas transformaciones, y estamos yendo a un esquema de un sistema de partidos que es de coalición. Y que si bien no estamos en un sistema parlamentario y estamos mucho de ese tipo de formación, lo que estamos viendo con los nombramientos de los gabinetes, con las negociaciones con gobernadores, etcétera, es en la práctica intentar copiar un modelo similar, sí, después ya hemos visto con el gobierno pasado, que fue uno de los primeros gobiernos de coalición, o el anterior también, estamos viendo fracasos. Después, digamos, son exitosos a la hora de ser electoralistas o de voto, pero después en el cogobierno, bueno, ahí están las dudas. Con un agravante, Mati. ¿Por qué? Porque en el anterior gobierno, o sea, hubo gobiernos de coalición, pero esas coaliciones estaban establecidas antes de las elecciones. O sea, la ciudadanía estaba eligiendo a esa coalición de gobierno. Acá eligió un partido y termina gobernando el partido que sale tercero, ¿no? Entonces yo creo que tiene, digamos, otra complejidad esta nueva este nuevo contexto, que además muestra y deja en evidencia que hay cero experiencia de gobierno y que no había plan ni económico ni de gobierno. Y ahora avanzando con una desregulación de todo, descarnada, que va a tener un impacto muy fuerte, que si bien, digamos, bueno, yo creo que para paliar un poco el impacto de todo este paquete de medidas, es que
se duplican el valor de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentar, pero que en definitiva va a quedar comida por la propia inflación. Sí. Y bueno, yo la verdad que no veo, digamos, veo que está todo por empeorar, ¿no? Ojalá me esté equivocando. Sí, bueno, pero igual fue el discurso también del propio Luis Caputo, ministro de Economía, vamos a estar peor. Vamos a estar peor durante varios meses con el agravante de una violencia social que no tenía precedentes en este contexto de la democracia. Sí. Vir, ¿y a todo esto la oposición cómo se está armando para vos? Y bueno, yo creo, ahora hay algunas noticias del cambio de autoridades de la Unión Cívica Radical, que creo que con esta cuestión por supuesto, de la ruptura de Juntos por el Cambio, en este sentido de que, y esto es una opinión personal, yo creo que la heladura del PRO va a terminar, como ya lo vimos no solamente en el gabinete, sino generando una coalición permanente con la Libertad Avanza, por lo menos en los próximos tiempos, o lo que se perfila para las próximas elecciones legislativas que tenemos de acá a 2 años, y una UCR distante de ese esquema, y un peronismo que está en la búsqueda de la disputa de la sucesión, con espacios subnacionales como es el peronismo de Córdoba, que va a estar disputando ese liderazgo dentro de lo que es del peronismo nacional, y eso, estamos viendo, escuchando las expresiones de Martín Yayora sobre el partido argentino, y él generando también un gobierno de coalición en lo que es la provincia de Córdoba, también una coalición heterogénea, pero yo creo que en términos políticos vieron que un mes es un montón de tiempo. Una y semana. Yo creo que es como uno, digamos, si ve la foto de hoy, puede perfilar esto, de que va una coalición pro-libertaria con actores o negociaciones con gobernadores que van a estar negociando justamente por los recursos, que ya vimos que también se los van a recortar, un peronismo ahí intentando reconstruirse, generar nuevos liderazgos en ese sentido, pero hay que ver, digamos, qué impacto social tienen todas las medidas que se están llevando a cabo y qué tanto poder político va a poder construir Javier Milei en un contexto en donde las condiciones de vida de la gente y el grado de violencia a la que nos vamos a ver sometidos, la verdad que van a ser de gravedad. Entonces, en ese contexto hay que ver cómo se mueven las piezas, sobre todo en términos políticamente hablando, cómo van a operar los gobernadores y los partidos de la oposición en ese sentido, digamos, ¿no? Si van a seguir sosteniendo o si, llegado al momento, irán a tomar, digamos, otras resoluciones. Hoy lo que parece claro es que es la heladura del PRO el que va a dotar de gobernabilidad a este gobierno, haciendo los negocios que siempre supimos que tenían el interés de hacer. Sí, por supuesto, y queda muchísima tela por cortar, porque como claro, porque como hablábamos al comienzo de la nota, no pasó ni una semana. No pasó ni una semana, y además el discurso de hoy es lo que yo veo, puedo intuir, es la justificación todavía por el alto, porque a decir verdad, digamos, la figura de Javier Milei generó esperanza y en un montón, en quienes lo votaron, y sobre todo también en las clases vulnerables que ya no daban más de la inflación, no llegaban a fin de mes, ¿no? Exacto. Eso, digamos, hay que decirlo y ser conscientes y críticos de por qué los internismos, las malas decisiones de gobierno llevaron al gobierno de Alberto Fernández a los resultados finales, ¿no? Sí, a crear un presidente en 2 años. Nada más. A crear un presidente en 2 años. Que ya lo veníamos viendo, hemos hablado en otras oportunidades de esta preocupación ya con los resultados del 2021. Entonces, es una figura que ha generado mucha expectativa en sectores de la ciudadanía, y que hay que ver qué pasa, hasta dónde, digamos, van a legitimar estas medidas. Hoy parece que las justifican, que todo lo que está sucediendo tiene que ver con las consecuencias o el coletazo del gobierno anterior. Cuestión que
sabemos que no es así, que hay, digamos, un plan detrás de estas medidas, ¿no? Sí, sí. Y que tienen que ver con esto que ya sabemos, digamos, los congelamientos de los salarios y bueno, y el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del empobrecimiento de las mayorías. Seguro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses y hasta dónde se va a llegar con esta justificación. Yo creo que en los próximos 6 meses van a ser clave en este sentido, no solamente en la cuestión económica y social, sino también en cuáles van a ser las próximas estrategias políticas de todos los actores del sistema. Sí, sí, por supuesto. Vir, gracias por comunicarte con nosotros, por charlar siempre con Volver a Casa y por tu disponibilidad. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, que andes bien. Un abrazo Chau, chau. grande. Hasta luego. Chau. Virginia Tomasini, politóloga, docente de la Universidad Nacional de Villa María, analizando un poco la coyuntura, el presente que tenemos nacional, a menos de una semana de haber asumido como presidente Javier Milei. Ya está.